Cuando yo lo tengo que explicar, digo, miren, el título lo explica. Si yo tuviera que hacer una síntesis de qué es este proyecto, le digo el título. Hoy hay una ley de entidades financieras. Regula el funcionamiento de las entidades. Nosotros proponemos una ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social. Entonces, lo que regulamos, en primer lugar, establecemos que es un servicio. Regulamos el servicio. Decimos que no es cualquier servicio, sino un servicio orientado al desarrollo económico y social. Y por lo tanto, creamos un proyecto de ley pensado entonces desde el consumidor de los servicios, desde el usuario de los servicios. Y a partir de allí establecemos cómo las entidades deben satisfacer estos servicios o estos derechos que tienen los usuarios de acceder a estos servicios. Y aparece inmediatamente el primer punto controversial que irrita de una manera increíble a los grandes banqueros y a otros que no son banqueros pero que pertenecen al mismo arco ideológico. Nosotros decimos en el capítulo 1 de nuestro proyecto que la actividad financiera es un servicio público. Y esto de por sí es una definición rotunda, porque si es un servicio público es un derecho, y si es un derecho debe estar brindado de tal manera que se tiene que asegurar la universalidad del acceso. Tiene que estar al alcance, tiene que ser para todos si es un servicio público. Y no se dejen engañar, servicio público no quiere decir que lo deben prestar necesariamente entes públicos. Pero eso además está consagrado en el derecho. Yo no soy abogado, pero el tema lo hemos estudiado a fondo. El servicio público se divide entre el que prestan los entes públicos y el que realizan los privados por delegación que hace el Estado para que así sea. Esos privados pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro, como es el caso de las entidades de carácter cooperativo o de carácter mutual. A partir de la definición del servicio público, que insisto, es lo más resistido del proyecto porque instala el derecho, nosotros avanzamos en un conjunto de ideas basadas en la organización de los derechos del usuario de los servicios. La primera de los grandes cambios con el proyecto actual es que la ley actual dice los bancos y entidades financieras en general podrán hacer todo menos aquello que expresamente esté prohibido. De verdad que lo prohibido es muy poquito, así que pueden hacer todo. Nuestro proyecto dice exactamente lo contrario. Dice las entidades financieras podrán hacer solo aquello para lo que están expresamente autorizados. Y la ley enuncia cuáles son entonces los servicios que las entidades financieras podrán dar. Aparecen 3 o 4 grandes ítems que también están en el centro del debate y en el centro de la discusión. Nuestro proyecto regula la orientación del crédito. 45% de los préstamos que se le dé al sector privado deberán ir a pymes o a créditos hipotecarios para la vivienda familiar. En la ley actual eso es cero, no hay ninguna regulación, el banquero elige libremente la orientación del crédito. Y como nosotros decimos, si el banquero sigue eligiendo libremente entre prestarle a una pyme o a una cooperativa y prestarle a alguien para comprar un televisor de última generación, siempre va a ser esto último porque la tasa que le cobra es el doble o el triple. Entonces, si queremos un país desarrollado armónicamente, esto que decía Patricio antes y que yo repito, si creemos que para que vayamos al pleno empleo hacen falta pymes, hacen falta cooperativas, si queremos que la macrocefalia de este país se modifique, tenemos que llevar los servicios a todos lados, tenemos que crear posibilidades de desarrollo igual en todos lados. Les voy a dar un dato
que a mí mismo cada vez que lo digo me alarmo y lo miro de vuelta porque dudo. En el 61% de las localidades de la República Argentina no hay ninguna entidad financiera. Sí, querido. Mirá que en la banca privada a veces insiste que tiene sucursales por todos lados, ¿no? En el 29%, digamos en el 30% si querés. Qué bárbaro. No hay nada que obligue. Claro. No hay nada que obligue. Ahora el Banco Central ha sacado una norma que va en esta dirección. Para dar una casa en zona 1 hay que abrir una en zona 3 o 4. Pero nosotros vamos más allá, por eso decimos que este es un cambio profundo. Nuestro proyecto plantea la creación de un fondo solidario, donde todas las entidades aporten en función de su tamaño, que sirva para subvencionar a aquellas entidades financieras que tengan vocación de ir a los lugares donde no hay rentabilidad, para que no pierdan, pero para que puedan ir a prestar el servicio al costo. Con esa reforma vamos a tener servicio financiero en el pueblito más chiquito de la República Argentina. Y no es un dato menor. ¿Por qué nosotros decimos que la actividad financiera es un servicio público? Yo cuento siempre una anécdota chiquita. Hace un par de años, la intendenta de una pequeña localidad de la provincia de Córdoba, Quilino, nos pidió que estudiáramos la posibilidad de poner una sucursal. Lo hicimos y no había forma, con estas reglas no se puede. Nos pidió que instaláramos un cajero automático. Tampoco daba para poner un cajero automático, Quilino. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser? ¿Y saben por qué? Porque al cajero automático hay que cargarlo. Y las empresas transportadoras de dinero, para ir concretamente a una pequeña localidad a cargar ese cajero automático, cobran una fortuna. Pero nosotros teníamos vocación y la intendenta un entusiasmo enorme. Y ella dijo, bueno, establezcamos un número de operaciones y si no se llega, la municipalidad se hace cargo de la mitad del costo porque nosotros queremos, y nosotros sentimos que teníamos que acompañar y dijimos, bueno, hagámoslo. Pusimos el cajero automático. Les cuento, el día de la inauguración, asado popular, organizado por la Intendencia, el pueblo entero de Quilino asistió a la inauguración del cajero automático. ¿Y saben lo que nos cuentan hoy? Que cambió la vida del pueblo con esa pequeña cosa. ¿Saben por qué? Porque antes para cobrar la jubilación o para pagar un impuesto había que ir a Dianfune, a 30 kilómetros. Y cuando iban a Dianfune hacían las compras en Dianfune. Y ahora se empezaron a quedar en Quilino, porque lo resuelven. Y entonces el comercio de Quilino empezó a funcionar. Por eso la actividad financiera es un servicio público. Porque trae desarrollo. Tenemos que llevarla hasta el último rincón, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Nosotros vemos hoy este mundo que habla de países centrales y periféricos, y también sabemos que hay ciudadanos que viven en ciudades donde están todos los servicios y otros que parece que tuvieran los mismos derechos, pero no los tienen, porque por lo menos los tienen mucho más lejos. Tenemos que hacer que todo esto esté en cada lugar y esto va a permitir crear polos de desarrollo, empresas, y esto va a permitir trabajo, y esto va a permitir radicación, y esto va a permitir que el país empiece a revertir esta brutal macrocefalia a la que la ha llevado la falta de reglas, que no es nada más que una reproducción de lo que pasa en el mundo. El capitalismo quiere resolver el problema de la injusticia que establece levantando barreras, haciendo murallas, que nos ponen y nos retrotraen a épocas dolorosas de la humanidad, donde vemos gente que en condiciones inhumanas trata de llegar a países para poder comer y sobrevivir y son expulsados impiadosamente. Hablamos de un mundo global donde lo que se ha globalizado es la posibilidad de que el capital se mueva sin límites, pero donde cada vez hay más impedimentos para que la gente se pueda mover de un país a otro. Entonces, nosotros pensando en nuestro país, escuchamos a algunos reaccionarios de acá que protestan porque vienen los bolivianos o los paraguayos, y nosotros hablamos del criterio de la patria grande. Para nosotros los bolivianos, los paraguayos y los peruanos no son extranjeros, son connacionales nuestros, y nosotros tenemos que pensar en términos de la patria grande sudamericana, y eso es lo nuevo que estamos construyendo entre todos. Esta ley
Este proyecto de ley, que será ley el año que viene, quiere permitir que haya servicios financieros en todos los rincones del país. Forma parte de las asignaturas pendientes. Para cumplir el objetivo que plantea la presidenta ha dicho que su próximo mandato es el mandato de la construcción de la igualdad. La igualdad es cambiar las reglas de distribución. No hay igualdad posible con esta regla de distribución. Con esta regla de distribución se puede amortiguar con políticas sociales como el gobierno hace, pero para ir a fondo en la construcción de igualdad hay que modificar la arquitectura legal que ha construido este modelo de acumulación injusto y perverso. Y eso, entre otras cosas, es este proyecto que nosotros impulsamos con tanta fe y con tanto entusiasmo. Necesitamos una nueva ley que regule el funcionamiento del sistema financiero. Necesitamos una nueva ley impositiva que grave menos el trabajo personal y más las grandes ganancias. Necesitamos rediscutir en la Argentina qué hacemos con nuestros recursos naturales, que es otra asignatura pendiente. Está pasando una cosa, el mundo en crisis. Los inversores buscan refugio. El oro se va de $400 a $1.600 la onza. ¿Es racional que ese beneficio le quede a 4 o 5 empresas que tienen una concesión? ¿O deberíamos estar pensando en que debe existir una ley que permita que cuando se producen hechos como estos, el conjunto de la sociedad obtenga ese beneficio? Acá también hay dificultades, porque nos metieron un código minero, porque tenemos tratados bilaterales de inversión, 50 y tantos que se firmaron en la década de los 90, que nos ponen en dificultades, que nos amenazan con juicios, y son todas las cosas que hay que enfrentar. Pero así como le pusimos el pecho a la renegociación de la deuda, que nos decían, y yo me acuerdo, y algunos que hoy veo hablando como opositores, pero que en aquel momento formaban parte de los elencos gobernantes, que me decían a mí en conversaciones privadas, el loco nos va a llevar al desastre. El loco era Kirchner, que estaba plantado en el 70% de quita. Y un día te decían, ya aceptaron el 50%, y el loco no quiere aflojar, hasta que no llega al 70% dice que no. El loco tuvo razón. Y esos que hablaban del loco, ahora los vemos haciendo campaña como opositores y hablando de la Argentina aislada y de los riesgos que tenemos porque en vez de 50.000 millones de reservas tenemos 49.000. Yo les preguntaría, ¿cuándo tuvimos 49.000? ¿En qué momento de la historia? ¿Cuándo tuvimos las fortalezas macroeconómicas que la Argentina tiene hoy? Entonces, la verdad, compañeras, compañeros, yo no los quiero llenar de tecnicismo. El proyecto después pasa por los derechos del consumidor, pasa por la garantía. Toda la concepción está en estas ideas que yo les he contado, que son básicamente constituir un sistema de derechos de la ciudadanía, de las pymes, de los sectores de la economía social, para que el acceso a los servicios financieros sea efectivamente un derecho. De eso se tratan estos proyectos y nosotros tenemos convicción, entusiasmo, estamos seguros que hacen falta, que son parte de las cosas que tendrán que pasar en el próximo periodo gubernamental para seguir construyendo igualdad, para seguir consolidando lo hecho, para que esto no sea nada más una etapa en la que nos llenamos de esperanza, sino efectivamente el tránsito hacia la construcción de una sociedad más justa, más equitativa. Muchísimas gracias.